Bienvenidos a todos ustedes, en especial a todos los asistentes al sínodo de los educadores y catedráticos de teología bíblica. Un saludo a todos los que están al tanto de esto, sobre todo a los que me invitaron y que yo les tengo que reconocer al Seminario Teológico de Los Ángeles, a nuestros amigos de la Cal Baptist, a mis amigos de la Reforma, que ya estuve con ellos en la conferencia hace un poquitos días, la conferencia de la Reforma del siglo XXI. Gracias también por invitarme. A todos ustedes les saludo y quiero que por favor pongan mucha atención y al final va a haber una serie de preguntas y respuestas. El carácter, la fidelidad de lo que creemos, sabiduría. Recordemos que el carácter no se forja, sobre todo no se forja en la intensidad de lo que sentimos, sino en la fidelidad de lo que creemos. El carácter no es un sentimiento, porque ustedes saben, los sentimientos cambian con el clima, con el ánimo, con el entorno, tienen fecha de expiración o de caducidad. El carácter, en cambio, nace de lo que hemos hecho permanente dentro de nosotros, de las verdades que no soltamos, aunque a veces nos cuestan, ¿verdad? El carácter no se construye con emociones, sino con convicciones. No depende de lo que me gusta hoy, sino de lo que sé que es verdadero, aun cuando hay cosas que no me agradan. Yo quisiera explicar esto un poco más. Las emociones son necesarias, lo sabemos, pero no son cimiento. Son la brisa que mueve las hojas, sí, lo sabemos, pero no la raíz que sostiene el árbol. Por eso, el carácter estable, fíjense muy bien, no es un corazón insensible, sino un corazón educado por la verdad. Acuérdense que un sentimiento puede inspirarte a comenzar, pero solo una verdad puede sostenerte hasta el final. La emoción puede enamorarte, pero el carácter te enseña a permanecer. Y ahí es el punto donde carácter y amor se encuentran. Porque el amor tampoco es un sentimiento, no es algo que siento cuando las cosas van bien. El amor es una posesión de la verdad. No siento amor, tengo amor. Y lo tengo porque creo, porque he sido habilitado por una verdad que me sobrepasa. Jesús no dijo, sientan lo que yo siento, sino dijo, permaneced en mi amor. Permanecer implica decisión, raíz, fidelidad. Eso es carácter. Quisiera darles una ilustración. El carácter es como el perfume. No se ve, pero irradia. No se anuncia, se percibe. No necesita gritar porque su presencia habla. Y así sucede con las personas de carácter. Entran a un lugar y deja que nos damos cuenta que algo cambia. No por su fuerza, sino por su coherencia. El perfume de lo verdadero permanece en quien ha hecho suyas las que son verdades eternas. ¿Qué aplicación pastoral tenemos en esto? A mí me gusta hacerlo de esta manera. Formar carácter no es repetir valores, es encarnarlos. Es mirar una verdad, comprenderla, sufrirla si es necesario, y finalmente dejar que se vuelva parte de uno mismo. Y hasta que la verdad no solo crea, sino nos crea. Y cuando eso ocurre, el carácter se vuelve un reflejo natural del amor. Un amor que no depende del sentimiento, sino de un principio que lo sustenta. El amor es paciente, es benigno, no porque sienta así, sino porque ha decidido serlo, porque ha hecho suya la verdad del amor divino. Velo en 1 Corintios capítulo 13. Quiero hacer una conclusión de este punto reflexivo. El carácter y el amor son hermanos nacidos de la misma madre, la verdad. Donde hay verdad, el amor se vuelve estable. Donde hay fidelidad, el carácter se vuelve luz. Pero fíjense bien, donde ambos convergen, el alma se vuelve morada de Dios, templo del Espíritu. Por eso, al final, el carácter no se demuestra, se irradia, como el perfume
del aceite que ungió a Jesús permaneció en quien lo recibe, o permanece en quien lo recibe, y deja huella en todo lo que toca. Ahora sí, vamos a entrar al ser y el espíritu, sabiduría, la ontología de la vida. ¿Qué les parece? Porque el conocimiento sin alma, acuérdense, no puede crear vida. ¿Cuánto asombro despierta el pensamiento? Encontré que hay preguntas que atraviesan los siglos y que ningún avance ha logrado acallar. Le va a parecer conocido estas preguntas. Se imagino que las hacen en sus aulas. ¿Qué es la vida? En sus familias. ¿De dónde viene la conciencia? ¿Cómo lo inerte se vuelve alguien? La ciencia explica los mecanismos, la filosofía define las causas, la ética prescribe los deberes, pero el alma sigue preguntando, ¿de dónde vive el aliento que me hizo ser yo? Desde los antiguos sabios hasta los laboratorios modernos, la humanidad ha explorado el cómo de la existencia, pero ha perdido el porqué. Ha descrito la estructura, pero ha olvidado el espíritu que la sostiene. De aquí, ¿qué les parece un diagnóstico? El pensamiento moderno y su fractura. Vivimos en una era donde la razón brilla, pero la conciencia se apaga. Donde sabemos cómo funciona casi todo, pero ignoramos para qué existe. El racionalismo separó el alma del cuerpo. El materialismo separó el cuerpo del espíritu, y en esa división el ser humano perdió su centro. Hoy habitamos en un mundo lleno de sistemas complejos, capaces de procesar datos, pero incapaces de generar vida. Una inteligencia que progresa mientras la sabiduría retrocede. Porque el conocimiento sin espíritu, acuérdense, produce información. Solo el espíritu puede producir sabiduría. Y aquí yo encuentro algunas consecuencias sociales y podríamos también decir personales. Primero, deshumanización del conocimiento. El hombre se estudia como objeto, mas no como imagen. Hay crisis de sentido, se acumula información sin propósito. Hay una moral sin fundamento. La ética se vuelve consenso, pero no conciencia. Hay ciencia sin límites. Se pretende crear vidas sin entender su origen, hasta la chispa que origina la vida, el universo. Pero ignoramos el origen, no lo entendemos. Hay pérdida de sabiduría. El saber dejó de iluminar el alma. Yo quisiera desarrollar estas causas. Primero, el ser como fundamento de toda existencia. Todo conocimiento comienza con una afirmación, algo es, pero nada es por sí mismo. El ser creado nos explica sin una fuente que le dé existencia. Éxodo 3:14, ¿recuerdan? Yo soy el que soy. Esa frase no es una definición teológica, es la raíz de toda ontología. El ser divino no solo existe, es existencia misma. Y toda criatura, todo átomo, todo pensamiento es una participación en el ser. La ontología, si es honesta, termina arrodillada ante la teología, porque cuando el pensamiento llega al principio del ser se encuentra con una presencia, pónganlo con mayúscula. Siguiente, el espíritu como principio vital. El espíritu de Dios es el catalizador del ser. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, dice, pero no fue alma viviente ¿hasta cuándo? Hasta que sopló en su nariz, dice, aliento de vida, Génesis 2:7. El ser da forma, el espíritu de Dios da vida. El primero organiza la materia, pero el segundo la convierte en persona. Juan 6:63 dice, el espíritu da vida, la carne para nada aprovecha. Así que el espíritu de Dios es la energía que da dirección, la presencia que convierte la existencia en vocación. Por eso el ser humano no es solo organismo, es llamado, conciencia, relación. Entonces, ¿qué hay aquí? La cristología, que es, podríamos decir, el ser con rostro. En Cristo, el ser se hace visible y el espíritu se hace habitable. Él es el logos, la razón divina, la sabiduría eterna, encarnada en el tiempo. Dice Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios.
En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces la filosofía buscó el principio universal. La fe lo encontró en una persona. Cristo no solo revela a Dios, revela lo que significa ser verdaderamente humano. En él, el ser divino asume la materia y, acuérdense, la eleva. El eterno entra en el tiempo y la vida vence a la muerte. El ser tiene rostro y ese rostro, ¿verdad?, se llama Jesús. El siguiente punto, el hombre es la imagen ontológica del Creador. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Génesis 1:26. Entonces el ser humano es una síntesis viva de materia y espíritu, tiempo y eternidad, naturaleza y gracia. Por eso puede pensar, crear, amar, elegir. No es un accidente cósmico, sino una imagen ontológica, reflejo consciente del ser que lo creó. Entonces, cuando el hombre olvida su presencia, pierde su propósito. Si nosotros perdimos tanto la presencia como la procedencia, perdemos nuestro propósito, ¿verdad? El ser sin espíritu se reduce a biología. El ser con espíritu participa del misterio de Dios. Nos lleva a otro punto, la sabiduría, participación consciente del ser de Dios. Aquí llega el punto donde el pensamiento y el espíritu se abrazan, la sabiduría. Porque su raíz bíblica, sabiduría, acuérdense, Kokman en hebreo, Sofía en griego, no es un atributo intelectual, es la participación consciente del ser de Dios. La sabiduría no se adquiere por estudio, sino por comunión. No es un logro mental, sino un fruto del espíritu. Porque el Señor, dice Proverbios 12, y da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría es el eco del ser, con mayúscula, en la conciencia humana. Es el espíritu actuando dentro del pensamiento. Acuérdense, el espíritu de Dios actuando dentro del pensamiento, como el alma actúa entonces dentro del cuerpo, dándole sentido, dirección y vida. Entonces el conocimiento observa, la inteligencia comprende, la sabiduría reconoce. Sabiduría entonces es ver la huella del ser en lo creado y responder con la entrega del alma. El siguiente punto, la sabiduría encarnada, Cristo. Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. 1 Corintios 1:24. En él, la sabiduría entonces se vuelve carne. La verdad se hace camino y la ontología se transforma en redención. La sabiduría no es una abstracción divina, es una persona, con mayúscula, que piensa, siente y salva. Cuando el alma reconoce esa sabiduría encarnada, el conocimiento se transforma en adoración. La adoración, la sabiduría consumada. Hay un punto en que el pensamiento deja de argumentar, entonces el alma comienza a ver. Es el instante donde el asombro se convierte en adoración. El asombro nace del descubrimiento, la adoración del reconocimiento. Dice Juan Job 42:5, de oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Adorar entonces no es emoción, es revelación, es reconocer al ser con mayúscula, no solo en lo que hace, sino en lo que es. Dice él, el que soy. Ahí el ser creado mira al ser eterno y comprende desde luego que fue hecho a su imagen, no para comprender su poder, sino para reflejar su esencia. Déjenme darles algunas aplicaciones prácticas. En primer lugar, reintegrar razón y espíritu. El pensamiento sin alma se vacía. La fe sin pensamiento se estanca. Educar para la sabiduría. Enseñar a pensar con asombro y a creer con inteligencia. Lo otro es promover la adoración inteligente, que el conocimiento conduzca al reconocimiento. También redimir el concepto de verdad, no como teoría, sino como presencia. Entonces nos lleva ¿a qué? A vivir reconciliados con el ser, aceptar que existir es participar del amor eterno. Posiblemente aquí es bueno formularnos algunas preguntas. ¿Qué diferencia hay entre el conocer y comprender? Anótenlas, háganselas a sus grupos. ¿Por qué el espíritu es necesario para que el conocimiento se vuelva sabiduría?
¿Qué significa que Cristo sea la sabiduría encarnada? 4. ¿Cómo podemos volver a unir razón, fe y adoración? Y una última pregunta. ¿Qué lugar ocupa el asombro en tu manera de conocer a Dios y al mundo? ¿Cuál es el fundamento bíblico de todo esto? A mí se me hizo interesante encontrarlo. Génesis 2.7, el espíritu que da vida al ser. Éxodo 3.14, yo soy el que soy, el fundamento del ser. Juan 1.14, el verbo eterno, principio de todo. Colosenses 1.16 y 17, todo subsiste en él. Proverbios 2.6, Dios como fuente de la sabiduría. Primera de Corintios 1.24 y 30, Cristo como sabiduría y redención. Hechos 7.28, en él vivimos, nos movemos y existimos. Job 42.5, el conocimiento transformado en visión. ¿Qué saco de esto? ¿Qué debemos sacar de esto? El asombro, entonces, que se vuelve adoración. Cuando el conocimiento llega a su cima, descubre que la sabiduría no está en saber más, sino en ver mejor. El sabio no posee la verdad, permite que la verdad lo posea. Y cuando la mente se rinde a esta presencia, entonces sí, el asombro se convierte en adoración. Agradecer es reconocer lo que Dios ha hecho. Alabar es celebrar lo que Dios da, pero adorar es contemplar lo que Dios es. Y ahí cesa la pregunta, porque el alma ha llegado al principio y al fin del conocimiento, la visión del ser. La sabiduría se consuma cuando el pensamiento y el espíritu se unen en un solo acto, reconocer y reflejar al Creador. El conocimiento, entonces, podemos decir, busca explicar el mundo, pero la sabiduría reconoce al Dios que lo sostiene. El ser sin el espíritu es estructura sin aliento, pero el espíritu sin ser, con mayúscula, sería el impulso sin forma. Pero en Cristo, sabiduría viva, el ser y el espíritu se abrazan y la vida florece. Y ahí entonces es donde el asombro se vuelve adoración. La mente descansa, el corazón entiende y el ser humano recuerda entonces por qué fue creado. ¿Para qué fue creado? Para participar del ser, para vivir en el espíritu y para contemplar la sabiduría que es Cristo mismo.